Soy la doctora María Luisa Espinosa, becada en Enfermedades Respiratorias Pediátricas de la Universidad de Chile, pediatra hospitalista y broncopulmonar del Hospital Guillermo Gran Benavente Concepción y Clínica Alemana de Santiago. El tema que les voy a presentar hoy día en este curso es aerosol terapia. La aerosol terapia es muy importante porque en cuadros respiratorios la vía inhalada va a ser la más eficaz para administrar medicamentos. Su uso nace muy antiguamente, desde el 2000 a.C., donde algunos chamanes utilizaban raíces que nebulizaban en cuadros respiratorios. Los primeros MDI, o inhaladores por dosis medidas, fueron inventados en los años 50. Y es muy importante los temas que vamos a ver en esta clase, porque su éxito depende de la técnica correcta, que en este caso en pediatría la realizan tanto el niño como los cuidadores. Y obviamente, como todo en pediatría, va variando según la edad cuál es la realización más óptima. ¿Qué es un aerosol? Una suspensión de pequeñas partículas sólidas o líquidas en un gas. Y bueno, aquí les muestro el más común, que vamos a ver más en profundidad, que el inhalador dosis medida, que se compone de un contenedor, una fase gaseosa, una fase líquida, que es donde está contenido el medicamento, el dispensador plástico, que es como lo de afuerita, el vaso de retención, su sello, la válvula que mide la dosis, el vástago, que es como el pitutito por donde bota para afuera el inhalador, la cámara que mide la dosis, la cámara de expansión donde se aeroliza en el fondo de la partícula, la nube o pluma de salida y el orificio de salida. Es muy importante que conozcamos estas partes porque todas van a además requerir un cuidado del dispositivo que también influye en cuánta dosis es la que se ve administrada en el paciente. ¿Cuáles son las ventajas de la vía inhalatoria? Como ya les comenté, hay mejor distribución y penetración del fármaco en la vía aérea. Va a actuar directamente y de forma mucho más rápida sobre el órgano diana, que en este caso es la vía respiratoria. Las dosis que ocupamos son menores a las que tendríamos por el mismo medicamento por vía sistémica y además por su cada vez menos absorción con las formulaciones nuevas, a vía sistémica tiene menos efectos secundarios. Un fármaco, uno, es el tamaño de las partículas. Dos, el mecanismo de impactación, que lo vamos a ver a continuación, que ya sea por inercia, por gravedad o por difusión. Y tres, el flujo respiratorio del niño, que esto va a estar de acuerdo a la edad. El tamaño, vamos a ver que en el inhalador, tanto inhalado como nebulización, que vamos a ver cuáles son las diferencias, coexisten partículas de distintos tamaños. El depósito que es adecuado en el fondo a donde queremos conseguir efecto, que es la vía aérea pequeña y en los alvéolos, es de 0,5 a 5 micras. Aquellas que son de tamaños superiores se van a impactar en la parte alta, o sea, en orofaringe y vía respiratoria superior, la que es de conducción antes de la 15 división, y en los tamaños, y si son de un tamaño inferior a 0,5 micras, no alcanzan ni a impactar, ni a sedimentizar, ni a tener efecto de gravedad, y se exhalan en la respiración. ¿Qué mecanismos tenemos que llegue el fondo del fármaco, impacte la vía respiratoria? Es la impactación por inercia. Todas las partículas van a continuar con su trayectoria, como lo dice la física, y esto va a pasar particularmente en aquellas partículas que sean mayores a 5 micras. Y esto va a hacer que las partículas impacten en las vías respiratorias superiores. La sedimentación por gravedad, las partículas se depositan en la vía aérea por acción de la gravedad. Esto ocurre en aquellas partículas de 2 a 5 micras, principalmente va a llegar esto a los bronquios distales y esto se va a producir a flujos bajos. Bajo hablamos de 30 litros por minuto aproximadamente. Esto va a pasar directamente proporcional al tamaño de las partículas, o sea, mientras más pequeñas, más se van a impactar por gravedad y inversamente proporcional a la velocidad de salida del aerosol. La difusión aquí pasa cuando las partículas son más pequeñas, menor a 0,5 micras, se van a desplazar erráticamente de un sitio para otro y esto va a ocurrir en la vía aérea distal. Entonces, para repasar lo que ya dijimos, aquellas partículas más grandes van a seguir su trayecto por inercia y se van a impactar, esto en las vías respiratorias más centrales. Aquellas que son de un tamaño intermedio van a sedimentar por gravedad hacia vías aéreas más pequeñas y ya en la vía aérea distal, o sea, posterior a la 15 división y ya más alveolares, estas partículas van a ir erráticamente en forma de difusión. ¿Qué otras variables hay en el uso de los aerosoles? Uno, el patrón ventilatorio del paciente. Si un paciente inhala rápido, esto va a hacer
que el impacto sea más en vía área central. La frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria baja y un volumen corriente alto, esto va a favorecer la sedimentación, o sea que el fármaco llegue a vías más finas. Y la pausa al final de expiración, que como vamos a ver en la técnica de los distintos dispositivos, muy importante, aumenta la permanencia a nivel periférico. También tiene que ver con la naturaleza de las partículas, que en esto vamos a ver lo que tiene más importancia, algunas propiedades como eléctricas, tienen que ver con los materiales de la aerocámara y las fuerzas electrostáticas. El flujo inspiratorio va a impactar en la cantidad y tamaño de las partículas depositadas, siendo el flujo ideal que el paciente logre entre 30 a 60 litros por minuto. Para la aerosol terapia, para lograr que los pacientes inhalen fármacos, principalmente dos, los cuales vamos a ver, hay varios tipos distintos dentro de cada uno. Los inhaladores y los nebulizadores son los dos grandes grupos. En cuanto a los inhaladores, tenemos los clásicos, el clásico que viene salbutamol y la mayoría de fármacos que ocupamos en pediatría, el MDI o inhalador dosis medida, esto por su abreviación en inglés, que es tenemos convencional, con el que se usa con aerocámara espaciadora con boquilla y el sistema autodisparo. Vamos a hablar en especial más de los aerocámaras espaciadoras con boquilla, que son los que se utilizan en nuestro medio. Y otro tipo, otro tipo de inhalador, perdón, no es MDI, que es utilizado en pediatría, pero en niños más grandes, vamos a ver por qué, son los inhaladores en polvo seco, DPI por su abreviación en inglés. El MDI convencional, ¿qué ventajas tiene? El tamaño, que es bien pequeñito, se puede echar en la cartera, los bolsos, anda transportando, entrega una dosis fija, requiere de flujos inspiratorios bajos, es fácil de limpiar, se limpia, vamos a ver cómo se limpia, pero solo con un pañito. En general son baratos, de acceso económico para nuestra población y son poco sensibles a la humedad. Entonces también lo hace esto más transportable en distintas condiciones. Las desventajas que son que precisa de coordinación entre el disparo y la inspiración y que el depósito pulmonar es más bien bajo. Pero estos problemas vamos a ver cómo se solucionan con la utilización de aerocámara. La aerocámara, ¿qué es lo que hace? Retrasa el inicio de la inspiración, o sea, el intervalo que hay entre el inicio de la inspiración y el disparo. O sea, al revés, perdón, entre el disparo y el inicio de la inspiración. Esta es más el volumen del depósito pulmonar del 9 a un 21%. El volumen ideal va a depender según la edad del paciente, en lactantes de 300 a 500 ml y en aquellos pacientes escolares de 500 a 750 ml. El material puede ser plástico o de metal. La verdad es que distintos estudios han visto que tampoco, o sea, la de metal en general ioniza menos las partículas, pero tampoco los resultados clínicos es tan significativo. Puede ser con válvula unidireccional o con dos válvulas. La de dos válvulas impide que las partículas regresen, digamos, en la expiración. Esto tampoco ha demostrado en los estudios que sea mucho más superior clínicamente el tema de las dos válvulas, pero al menos que sí que tenga una válvula. Y los niños menores de 4 años se debe usar con mascarilla facial, que les voy a mostrar un rato la diferencia. Hay también distintos tipos de aerocámaras, hay algunas más cilíndricas, algunas redondas, algunas en forma de cilindro, que eso en algunos estudios en forma de cilindro han demostrado ser un poco superior, pero tampoco con un beneficio clínico que sea tan patente como para recomendar esa sobre las otras. Se hace una limpieza semanal, también vamos a ver posteriormente cómo se hace, y los inconvenientes que pueden tener es que son voluminosas, o sea, no son son transportables, pero no son tan chicas como el inhalador solo, y que hay que tener cuidado que algunas marcas tienen incompatibilidad con ciertos cartuchos, entonces hay que ver que la aerocámara que yo tengo le haga el inhalador que yo uso, y si no, buscar la adecuada, pues tiene que haber un sello que tiene que ser hermético. La utilización. En el caso de, vamos a ejemplo, un MDI con aerocámara, tenemos que tener primero al niño sentado. Esto es muy importante, no se debe hacer con el paciente acostado. En aquellos pacientes que no cooperan para sentarse, se debe poner al lactante o niño preescolar sentado, con la espalda apoyada en el pecho del que ejecute la maniobra y sujetar para que el paciente se realice. Se debe agitar con energía, o sea, varias veces, al menos unas 10 veces, que no tiene tapa, pero quitar la tapa, eso vamos a ver que es un paso bastante importante, aunque no lo crea de error. Colocar en la aerocámara, que el paciente elimine el aire por la boca,
o sea, que bote, poner la aerocámara en los labios bien sellada, el paciente tome aire lentamente, así, ¿cuánto? Les voy a mostrar. Uno dice que tome lentamente hasta llenar los pulmones, o sea que la maniobra dura al menos unos 5 segundos y después ahí realizar el disparo y hacer una pausa inspiratoria de 10 segundos, lo que se llama técnica de apnea. O sea, repito, agitar, quitar la tapa, poner, eliminar aire por la boca, sellar bien, realizar la técnica de apnea por 10 segundos y eliminar el aire lentamente por la boca. Eso también es un paso muy importante. Otro paso muy importante es que cuando se indican inhalaciones seguidas, o sea, más de un puff, que generalmente es salbutamol, indicamos 2 puffs lo mínimo, se debe esperar un minuto entre las pulsaciones y después de esto enjuagarse la boca. Eso también es muy importante porque evita la aparición de efectos adversos, pues dado que disminuye la absorción, en el fondo, de los efectos adversos o por la absorción a través de la mucosa oral. En aquellos lactantes que no pueden enjuagarse la boca, lo que se debe realizar es beber un poco de agua. Y no sé, la apnea que pasa en general en los pacientes menores de 4 o 5 años, se debe respirar a través de la aerocámara a volumen corriente entre 2 a 3 veces. Si la aerocámara es pequeña, 3 a 5 veces en pacientes que usan aerocámara más grande y en pacientes que no colaboran, que lactantes más chicos, no, algunos preescolares sí ayudan en el tema de las respiraciones, se le debe decir al operador que cuente de 5 a 10 segundos. Hay algunos sistemas que son de autodisparo, que lo que tienen, se activa de forma simultánea aspiración del niño y se activa con flujos respiratorios que son bajos, de 18 a 30 litros por minuto. Estos son los sistemas Easy Breath y el sistema AutoHaler, que no hay tanto en nuestra población, generalmente se usa más para corticoides inhalados, pero de todas formas es bueno que lo conozcan. Los inhaladores polvo seco, en Chile tenemos disponibles para el tratamiento controlador del asma, que se pueden utilizar en niños mayores de 6, 7 años. Entonces, se lo voy a mostrar también porque si bien no se usan en los cuadros agudos, sí pueden tener pacientes que estén utilizando esto con tratamiento controlador y, como vamos a ver más adelante, es fundamental que ustedes conozcan que el paciente esté realizando una adecuada técnica porque va a ser una de las cosas que más va a influir en el éxito del tratamiento. Estos inhaladores tienen tamaños de partícula de 1 a 2 micras. El paciente tiene que tener un flujo respiratorio ideal entre 30 a 60 litros por minuto, por lo cual no se puede utilizar en niños pequeños, o sea, en pediatría en general es sobre los 6, 7 años, y no se puede utilizar en aquellos pacientes asmáticos que estén con una crisis moderada grave, porque por el grado de obstrucción bronquial no van a lograr este flujo. En general, estos inhaladores tienen de 25 a 30% de dosis administrada, o sea, es un poco mayor que el MDI, que llegaba aproximadamente a un 20%, pero tiene otras ventajas que mejoran un poco su adherencia, que es que no precisan de coordinación, no precisan de aerocámara, entonces nos evitamos, sobre todo en escolares y adolescentes, que el tema de la aerocámara a veces no la quieren andar trayendo. La dosis liberada es uniforme, no tienen propelentes, lo que sí es importante es que se deben proteger mucho más de la humedad que los MDI, tienen un costo con mayor y su limpieza es muy simple, se realiza solo con un paño o papel no húmedo. Acá son varios dispositivos que hay disponibles. Hay algunos que hay de acción corta, pero esto habitualmente nosotros no lo utilizamos y me parece que no están disponibles en Chile. Y como van a ver, hay distintos dispositivos que tienen solo corticoides inhalados y algunos que van a tener la mezcla de corticoides inhalados más un broncodilatador de acción prolongada. Que estos son distintos ejemplos, distintos dispositivos de realización. ¿Cuál es la técnica del uso de estos dispositivos? Uno, el dispositivo se debe colocar en posición correcta, que generalmente es vertical, expirar profundamente con el dispositivo alejado de la boca, se coloca la boquilla en los labios con un buen selle, se hace una inspiración profunda y rápida, o sea, no lenta como vimos en la MDI. También se realiza un aguante de la inspiración, una técnica de apnea de 10 segundos, se elimina el aire lentamente. En caso que haya que realizar una segunda inhalación, esperar entre 1 a 2 minutos, después cerrar el dispositivo, aunque sea no obvio, es muy importante cerrar el dispositivo para que la conservación del inhalador, recuerden que se debe proteger mucho más de la humedad, y después también enjuagar la boca. ¿Cómo son los cuidados del dispositivo? En general, si el inhalador no ha sido utilizado más de una semana, esto en el caso del MDI, se debe agitar bien y accionar al aire.
Se debe limpiar la boquilla del inhalador con un paño seco una vez a la semana idealmente. Antiguamente los MDI se recomendaba sumergirlos en agua para ver cuánto le quedaba, pero la verdad es que esto ya no se recomienda mucho, pero igual es ponerlo a la humedad. Si bien el MDI resiste más la humedad, tampoco es que sea acuático. Y también sí es importante la temperatura, que no se expongan al calor más de 50 grados. En cuanto a la recámara, su cuidado se debe hacer una limpieza semanal que se realiza con agua tibia y algunas gotas de detergente para lavar la loza o jabón. Dejar secar al aire, esto es muy importante, no frotar porque se producen interacciones, digamos, como de hidroelectrostáticas que afectan a las partículas del inhalador. No se debe hervir, ni esterilizar, ni ponerle en microondas. El uso es individual. Esto es muy importante porque habitualmente en una familia hay varios hermanos asmáticos que comparten la aerocámara, total si es la misma, y esto es importante para evitar el tema de contaminación de virus cruzada entre los niños. Tampoco ni la del adulto, que la use también el niño, porque además son dispositivos que van a tener volumen diferente. Es muy importante llevar a todas las consultas. ¿Para qué? Porque el médico tratante debe inspeccionar el estado en que está la aerocámara y cómo el paciente realiza la técnica. Es algo que aunque tengamos paciente asmático de muchos años, se debe revisar control a control. Y se debe ver que la válvula esté funcionando en aquellos casos en los que estén valvuladas. Y en general la vida útil es de un año, entonces uno debería recomendarle a los pacientes y estar preguntando que cambien sus aerocámaras todos los años. ¿Cuáles son los errores comunes en el uso, sobre todo de los MDI? Uno es la incapacidad de mantener la apnea o mantenerla a menos de 3 segundos. Recuerden que lo ideal es al menos 10. Que la segunda dosis, o sea, cuando indicamos salbutamol 2 puff o algún corticoide inhalado o tratamiento de mantención 2 puff, se haga la segunda dosis antes de un minuto. Que el paciente tosa durante la inhalación, a veces puede ser algunos propelentes en algunos pacientes, producen un poquito de tos. Que la aerocámara o el paseador esté defectuosa o con grietas en el plástico, que lo sequen, como hablábamos, con un paño en lugar de al aire, que no quite la tapa del dispositivo, y eso en varias encuestas es un error que es frecuente. Entonces, por ridículo y obvio que suene, debemos sacar, decirle al paciente dentro de la técnica que tiene que sacar la tapa del dispositivo, que no se quite la tapa de la pieza bucal, que no se agite el inhalador, que el paciente, sobre todo esto se usa, técnica que se usa en los papás los lactantes, que cuenten o canten, porque el paciente sople en vez de inhalar. Algo que no les mencioné, que la técnica que les mostré fue en pacientes mayores de 5 años, hace la técnica directo a la boquilla. En pacientes menores de 5, 4 años, la técnica se debe hacer con la máscara facial. Esta máscara facial debe ajustar herméticamente al paciente. Entonces es muy importante que el plástico que tenga la aerocámara, como ven, esta parte es de un plástico blandito, se adecue al paciente, no tenga grietas, y en caso a veces por el uso se ponen más tiesas o medias blanditas, debe ser cambiada. Hay también dispositivos que no son aerocámaras como esta con válvulas, sino que son espaciadores, que son un poco más rígidos, pero también hay que tratar de adaptarlos de forma que se produzca un sello hermético en la cara del paciente. Y bueno, otro error frecuente es que los pacientes soplen en vez de inhalar. Acá también les voy a dejar para que lo tengan después, de los errores más comunes en el inhalador. Esto fue una encuesta que se hizo en Argentina a más de 2.000 pacientes, y es lo que ya comentamos: no quitar la tapa, no sostener el inhalador en posición vertical. O sea, el inhalador debemos sostenerlo de esta forma, o si lo sostengo para abajo, de lado, o no sostengo la aerocámara recta y me la pongo así, también, o para abajo, no, eso tampoco va a tener un uso correcto. Que la válvula quede para arriba, o sea, la válvula siempre tiene que quedar o sea, vertical, un poquito para abajo, no hacia arriba. Que la pulsación no se corresponda con la inhalación, o sea, que se haga antes o después. Que no haya pulsación también pasa, que el paciente no inhale, que inhale muy rápido o muy después. Que inhale por la nariz cuando estamos haciendo la técnica bucal. Tenemos que decirle al paciente que el aire lo tiene que tomar solo por la boca. Que usen el dispositivo vacío, sobre todo en aquellos MDI no traen contadores. Los dispositivos polvo seco, algunos traen contadores, entonces uno puede saber ya si no queda dosis. Los MDI solamente sonar. Antiguamente, como les contaba, esta técnica que ya no se recomienda, de echarlos al agua. Y que el paciente se haga la segunda inhalación muy antes. En los aerosoles, cuando se hace con la aerocámara también, que no se logra el sello hermético, que no se mueva la válvula, que no se encuentre alineado verticalmente con la válvula,
disparar dosis simultáneas, eso también es un error, debe ser una vez dosis, no puedo hacer yo 2 puffs seguiditos, porque sale menos en el segundo puff, que se coloque correctamente, pero no se haga un buen sello labial, no se inhale después, dentro de los 2 segundos después de la descarga de la dosis, porque eso ya va a ser muy tardío, que el paciente no inhale, que inhale por la nariz, que ya lo comentamos, que haya tos, no quitar la tapa. Y los polvos secos va a depender mucho, esto se los voy a dejar para que tengan, porque como les comenté, hay distintos tipos de dispositivos que son los de polvo seco. Habitualmente que no deslicen bien la tapa, que no también haya un buen sello labial, que no exhalen lentamente antes de inhalar, que la inhalación, acuérdense que el polvo seco tiene que ser una inhalación rápida, que sea muy lenta, pues se confunde en el fondo los que han utilizado o los que utilizan además controlador, que, o sea, medicamento rescate que es MDI, también a veces pueden confundir las técnicas, no mantener la técnica de apnea, no inhalar a través de la boquilla. Y son, como son distintos, algunos tienen, se las puse para que la lean después, pero en el fondo es parecido, pero algunos tienen pequeñas diferencias. Pero es muy importante que ustedes le digan al paciente en el fondo, revisen con él cuál es el tipo que usa, que lea todos estos 3 manuales, y los manuales son para algo, para leerlos, para que lea exactamente cómo es el detalle, porque todos algunos tienen pequeñas diferencias, que van a no prolongar la casa, no les voy a hablar de todo, y en realidad esto habitualmente se usan como tratamiento controlador en niños más grandes, no para terapia aguda. Los errores cometen los pacientes. De hecho, por eso se está realizando esta clase para que todos aprendamos cómo realmente se hace el inhalador, sino que incluso profesionales de la salud se han visto que hay errores. Esto un estudio español no, el primero que les voy a presentar es argentino, donde primero se evaluó el uso correcto en alrededor de 1.500 profesionales de la salud, de entre los cuales un 67% de los neumólogos lo hacía correctamente, un 48% los internistas y un 39% el personal de enfermería. Este otro es un estudio español que reunió a 1.640 personas donde iban viendo cómo hacían la técnica y el 9% de los pacientes lo hacía bien, el 15% fue personal de enfermería y esto aumentaba un 28% cuando era personal médico, pero esto sigue siendo insuficiente. Hay varios estudios, incluso a nivel nacional, que replican esto, lo replican sobre todo los cuidadores, los niños, y han visto estadísticas más o menos similares, y sobre todo esto también influye un poco, obviamente, la edad del niño. O sea, en niños mayores los errores son un poco menores, pero igual en general son significativos y la mayoría de los estudios hablan de un 10 a 15% de los pacientes que hacen una técnica correcta. Entonces, por eso es tan importante que aunque el paciente sea asmático de años, en todas las sesiones se haga una educación. Y en esto, bueno, habitualmente en Chile nos apoya mucho el personal de kinesiología. Vamos a hablar también el uso, esto de MDI no se usa, se pueden también utilizar en pacientes que estén con ventilación mecánica, y así invasiva o no invasiva. Pero hay ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, va a aumentar la resistencia, produce una carga electrostática y además añade espacio muerto. Entonces, se tiene que adaptar de cierta forma, que eso es lo que vamos a hablar a continuación, para que la entrega del medicamento sea óptima. ¿Cómo se entrega a través de un tubo o a través de una ventilación invasiva el medicamento? A través de adaptadores. Hay adaptadores para inhaladores de dosis medida y para nebulizaciones. Es muy importante que el adaptador, que vamos a ver los distintos tipos que hay, se coloque a 15 centímetros aproximadamente del tubo y que el disparo se haga en el ciclo inspiratorio. Acá vemos, hay, como dijimos, conectores para nebulizar, como este que es Aerogen, que es como el más conocido, que se pone, acá está puesto antes del final de la rama respiratoria, esto que vemos acá. También hay aerocámaras colapsables que se pueden añadir al circuito del ventilador. Esto en general no es muy usado. Y lo más usado para administrar MDI son adaptadores de Hudson que se ponen en el circuito del ventilador y nosotros lo que hacemos es, voy a mostrar, sacar el MDI del cartucho y en el fondo este tutito que queda ahí es lo que se pone en espérenme, en esta puesta y se realiza el disparo. Y como dijimos, lo importante es que quede a 15 centímetros del TEC y que el disparo se haga en el ciclo inspiratorio de la ventilación.
cuál es la técnica para administrar un MDI a través del paciente con ventilación no invasiva, considerando un circuito de 2 ramas en un ventilador convencional. Es bueno, primero revisar la indicación médica de cuántos pus se dejó. Esto en general cambia, como el espacio muerto es mayor, en general se hace una cantidad de pus que suele ser el doble, pero a veces puede ser, en vez de 2 que se dejan habitualmente, puede ser 4, pero a veces si el paciente tiene está más obstruido, una clínica más obstruida, porque se deje más, o sea, no puede dejar hasta 8 pus. Entonces se debe corroborar cuál es la indicación médica, aspirar las secreciones, agitar el inhalador si el inhalador está nuevo, no se ha usado, en más de 24 horas, realizar un puff al aire, disponer o del adaptador, como dijimos, que hay aerocámaras de volumen pequeño, o de la pieza que les mostré última para adaptar, colocar el MDI, como dijimos, esta parte en el adaptador, coordinar el disparo justo cuando inicie el ciclo inspiratorio y esperar al menos 15 segundos para la siguiente dosis. Y administrar la dosis total, esperando al menos 15 segundos entre dosis y dosis. Bueno, observar si hay algún efecto de la terapia, volver a conectar el ventilador, en el fondo cerrar cerrar el dispositivo cuando no lo tiene y registrar que se administró la terapia. En el caso del nebulizador, como dije, hay adaptadores y generalmente en la mayoría de nuestros centros de pediatría se utiliza MDI para la terapia, pero en algunos casos podría haber hasta adaptadores de nebulización. Se debe también revisar la indicación médica porque, como van a ver en otra clase, hay distintos fármacos y distintas concentraciones que van a depender del peso del niño. Aspirar las secreciones, colocar la solución de medicamento en el nebulizador para alcanzar un volumen según el adaptador que nosotros tengamos, en general de 4 a 6 ml. La gran mayoría de las soluciones en pediatría y los adaptadores son para completar a 4 ml, o sea, en el fondo las dosis que nos indican más una ml de suero fisiológico para alcanzar los 4 ml. Se interpone el nebulizador en la rama inspiratoria, idealmente a 30 centímetros de la unión N del paciente. Se apaga el flujo continuo durante la operación del nebulizador. Si hay intercambiador de humedad, se retira el circuito, no se apaga la humidificación, se aporta el flujo al nebulizador de 6 a 8 ml. Si es que el ventilador da la opción de hacerlo el ventilador, si no, un flujo continuo desde una fuente externa. Ajustar, bueno, hay que ajustar en ese momento las alarmas del ventilador porque podrían empezar a sonar. Ver el nebulizador, hay que irlo como moviendo para que vaya bajando el líquido hasta que el nebulizador ya se termina la nebulización, ahí se remueve del circuito. Y también lo mismo, ver efectos de la terapia, registrar la terapia y después lavar este nebulizador, se debe lavar, dejar secar y luego almacenar en un lugar seguro. ¿Cómo hacemos también para administrar en ventilador mecánico no invasivo? Que estos van a ser circuitos de una rama, generalmente BiPAP o CPAP. Lo mismo, revisar la indicación médica. En estos dispositivos también lo que se hace es poner habitualmente un adaptador, que es como el último que les mostré, o sea, como este, perdón. Acabamos y revisar la indicación, asegurar que el paciente tenga permeable las fosas nasales, o sea, que no tiene secreciones. En un paciente ver que el momento de hacer un inhalador, el paciente esté bien acoplado, tolerando la interfase, ajustado, sincronizado en el ventilador, o sea, bien acoplado, agitar el inhalador, poner o el adaptador o la aerocámara también, que es similar a las primeras que le mostré. En nuestro medio se usa principalmente el adaptador del inhalador, colocar el AMI. En general, preferir parámetros con presiones más bajas de IPAP y más altas de EPAP, o sea, entre 12, 15 y un IPAP no más de 5, no apagar la humidificación, coordinar el disparo con el inicio del ciclo inspiratorio y también esperar 15 segundos para la siguiente dosis. Ver si hay algún efecto adverso a la terapia y después registrar la terapia administrada. También hay adaptadores de nebulizadores, que es más o menos los mismos pasos que le dije en el anterior, pero se dejo para que lo lean en el fondo. Verificar cuál fue la indicación, completar a 4 o 6 ml según el dispositivo, conectar el dispositivo, ojalá con presiones que sean más o menos 10, 15 y 5 de EPAP, no apagar el humidificador, operar el nebulizador, ir golpeando para que baje el líquido hasta que este ya se termine, después retirar el nebulizador, evaluar al paciente y después lavar el implemento de la nebulización. Los nebulizadores hay de 2 tipos, jet neumático, que en general se basa en efecto Venturi,
Se puede hacer con aire comprimido, oxígeno o compresor. En nuestro medio generalmente se realiza con oxígeno y tienen un flujo de 6 a 8 litros por minuto. También hay nebulizadores que son ultrasónicos, que tienen fuente de electricidad y hay que tener cuidado porque las ondas eléctricas pueden desactivar algunos medicamentos y en general esto tiene un mayor costo. En nuestro medio lo que más se utiliza es el nebulizador jet o neumático. ¿Qué recomendaciones hay para usar la nebulización tipo jet? Primero, el volumen a que se debe completar con suero fisiológico. Como les dije, la indicación puede variar entre 2 a 4 ml según el fármaco y según el peso del paciente. Debemos completar a los 4 cc. La temperatura de la nebulización se debe realizar a 24 grados Celsius. El tiempo promedio es hasta que se acabe el fármaco, no es una indicación que uno haga nebuliza por 5 minutos o 10 minutos. En general son entre 5 y 10 minutos, siendo el promedio 8 minutos. El flujo de oxígeno que se debe realizar es de 6 a 8 litros, idealmente en una máscara que sea solamente oral o oral y nasal. Y verificar que sea una dosis adecuada del fármaco la que se administra. ¿Cuál es la ventaja del nebulizador? Que no requiere la cooperación del paciente, fluidifica las sesiones, puede uno administrar fármaco en dosis alta y si los fármacos son compatibles se pueden administrar en asociación. Y es compatible con el uso de oxigenoterapia, sobre todo a flujos altos. O sea, pacientes que están con más de 2 litros o con algún otro dispositivo Venturi o de una mayor concentración de oxígeno. ¿Cuáles son las desventajas? En general, la retención del fármaco en las paredes es alta. Dura mayor tiempo, o sea, vimos una inhalación no demora más de 20 segundos, en cambio esta va a durar de promedio 8 minutos, tiene un mayor costo que incrementa de todo el equipamiento que hay que utilizar y los fármacos también nebulizados suelen ser más caros y además es más engorroso y en niños pequeños suele ser muy mal tolerado. La nebulización, como ya hablamos, de 6 a 8 litros por minuto, el volumen llenado de 4 ml y la duración entre 5 a 10 minutos siendo un promedio de 8. ¿Cómo realizamos este procedimiento? Le explicamos al niño y a su familia pidiendo su colaboración, porque es un procedimiento, sobre todo para niños chicos, que asusta harto, es como un poco escandaloso, suena, tira humo. Se prepara la solución prescrita, se introduce el nebulizador, se conecta el nebulizador a la fuente de aire o oxígeno con un flujo dependiendo de 4 a 8 litros, en general en pediatría usamos 6 a 8. Colocarse los guantes, colocar al paciente en posición Fowler, dar paso a la fuente de oxígeno a aire presión, viendo que se produzca esta neblina, tratar que el paciente haga inspiraciones profundas con la boca abierta en forma lenta para ayudar a la mejor penetración del fármaco. Después, cuando se termine el medicamento, entre 5 a 10 minutos, suspenderlo, ofrecer agua al paciente para que se enjuague la boca, porque esto disminuye la absorción de la mucosa nasal, la dejar cómodo al paciente y lavarse las manos, sea mucosa oral. Una pregunta frecuente en pediatría. Generalmente los papás prefieren que se le haga nebulizaciones y no PUF, porque da la idea que la nebulización se ve como algo más escandaloso, como más médico, como una intervención mayor, pero en realidad está súper estudiado, sobre todo en niños, que el MDI o polvo seco tiene muchas más ventajas y mucha más absorción que la nebulización. Es más rápido en el inicio de acción terapéutica, siendo el inicio, por ejemplo, un salbutamol por MDI en 2 minutos. Tiene menos efectos secundarios porque hay una mayor penetración hacia el órgano diana del fármaco y menos penetración oral y una mucho mejor llegada del fármaco. ¿Qué deberíamos preferir según la edad? En menores de 4 años, inhalación presurizado con aerocámara y mascarilla facial, o sea, con esta mascarilla. Como segunda opción, un nebulizador con mascarilla facial. En los de 4 años debemos preferir el inhalador, o sea, un MDI con aerocámara. Un MDI con esta aerocámara, pero que use la técnica de boquilla. Como segunda opción, un inhalador con mascarilla facial, o hay algunos de estos que no se puede separar la mascarilla facial, o espaciadores que son estos larguitos que se entregaban antiguamente en los consultorios, que son como de plástico, que no es una aerocámara, sino solo un espaciador. Y como tercera opción, una nebulización con mascarilla facial. Y en los mayores de 6 años, si está disponible el medicamento que nosotros queremos, preferir un inhalador de polvo seco y si no, un inhalador presurizado con mascarilla, con cámara, con boquilla, que es la que hemos mostrado. Si, como segunda opción, nebulización, o sea, perdón, como tercera opción ya sería nebulización con boquilla.
Acá vemos cómo en la biodisponibilidad pulmonar el impacto en vías aéreas superiores y pérdida de exterior de los distintos fármacos. Como vemos, la llegada al pulmón de una nebulización de 3 a 5%, el aerosol solo, o sea, directo sin la aerocámara, de 10 a 20% como máximo, el aerosol con aerocámara del 21%, el polvo seco alrededor de un 20%. Si vemos entre aerosol con aerocámara y polvo seco es muy similar, eh, como superioridad del polvo seco está más que nada dada porque en general la técnica puede ser más fácil, mejor adherencia, algunos, sobre todo los tratamientos de mantención, tienen 1 hora al día, entonces en general son esos factores que adecuan más el éxito. ¿Qué medicamentos usamos por vía aeroterapia, aerosolterapia? En general, en lo clásico, betagonistas, que va a ser el tratamiento de los cuadros obstructivos agudos. Estos producen broncodilatación, actúan en los receptores beta 2 del músculo de la lisa aérea. En general, su efecto de acción en la gran mayoría es corto, o sea, su inicio es corto, alrededor de un par de minutos, y su efecto de duración es de 30 minutos. Los efectos adversos que tienen estos medicamentos son arritmia, temblor y hipocalemia, que en general se relacionan por la calidad del fármaco y además con una incorrecta técnica de inhalación. Entonces, habitualmente estos problemas mejoran con el fármaco original y con la correcta realización del fármaco, sobre todo con aerocámara, idealmente en técnica con boquilla y realizando el enjuague posterior de la vía bucal. También podemos utilizar los anticolinérgicos, que son antagonistas específicos de los receptores muscarínicos, como el bromuripatropio. En general, estos van a tener un efecto aditivo a los betagonistas y una iniciación lenta. Sus efectos adversos sistémicos son infrecuentes, pero como hablamos, el anticolinérgico es un aditivo al betagonista, entonces no debería preferirse como monoterapia, excepto en aquellos pacientes que tengan contraindicados. En pediatría son muy pocos, solo cardiopatías que tengan obstrucción al tracto de salida, sea coartación aórtica, cardiopatías hipertróficas, coartación aórticas que no hayan sido corregidas. Pero en general la gran mayoría de las cardiopatías frecuentes que tenemos en pediatría, CIB, CIA, incluso otras cardiopatías más complejas, no tienen contraindicación de usar betados. Entonces siempre se deben preferir. O pacientes que a pesar de corregir la técnica inhalatoria, preferir el fármaco de marca original, toleren muy mal sobre todo el tema de del temblor y la taquicardia en algunos niños puede ser importante, pero en aquellos que no, se debe preferir el betagonista por sobre un anticolinérgico, y el anticolinérgico solo sumarle como un aditivo, como un potenciador, y en realidad la evidencia que tiene en crisis asmáticas durante la atención de urgencia. No tratar de no mantenerlo en el paciente hospitalizado porque no va a estar sumando efecto y solo va a estar añadiendo una carga más al personal de salud. También se pueden administrar fármacos antiinflamatorios, como van a ser los corticoides inhalados, que van a ser el tratamiento de elección en el asma. En general, las drogas actuales tienen mayor eficacia con metabolismo de primer paso de casi el 100%, o sea, lo que se absorbe a nivel sistémico es muy poco, entonces debemos educar a los pacientes que en general no tienen efecto sobre la talla, o muy poco, ni todos los efectos adversos de las terapias corticoidales prolongadas, sistémicas. En general, los efectos a nivel local más frecuentes son la candidiasis ureal y a veces disfonía, y que esto se soluciona utilizando la cámara y realizando el enjuague bucal posterior a la administración. También se pueden usar fármacos antibióticos, que no lo vamos a tocar a mayor profundidad hasta que lo sé, porque en general se usan en fibrosis quística. Los mucolíticos, que también se usan en fibrosis quística, no tienen indicación en otras patologías, y por eso tampoco lo vamos a hablar. Adherencia y realización adecuada del paciente. Primero, la presencia de trastornos físicos, o sea, imposibilidad del paciente de realizar la técnica, dificultades cognitivas, obviamente, que hacen que el paciente no entienda la técnica, algunas comorbilidades psiquiátricas también que causan problemas en el entender la técnica, la edad del niño, obviamente un niño más pequeño puede colaborar menos, el conocimiento del paciente, y aquí es donde es fundamental el personal de salud, y les insisto en esto, revisar en todas las visitas al médico, kinesiólogo, personal de salud, cómo está realizando la técnica inhalatoria, que lo muestre con su aerocámara, el nivel educativo de los pacientes. Esto también en varios estudios que revisan muestran que, claro, mientras mayor nivel educacional del paciente, mejor adherencia y realización de la técnica.
las expectativas del paciente, o sea, saber qué va a recibir de su tratamiento, el apoyo social y familiar, sobre todo en aquellos que tienen que llevar su aerocámara al colegio, si su círculo les hacen bullying o no hay un apoyo de los profesores, porque muchas veces ahí no van a estar los papás, sino que va a ser el profesor quien va a tener que supervisar que se realice el fármaco y cómo se realice. Aquellos vinculados a la enfermedad, si el paciente cómo ha estado de los síntomas, o si ha estado sin síntomas, que hace que los pacientes, lo que pasó en la pandemia, los asmáticos estuvieron todos muy bien, entonces suspendieron su tratamiento. Algunas variables vinculadas al tratamiento, o sea, la posología, la dosis, que hay otros fármacos, la facilidad del uso, el costo. Si bien estos medicamentos están cubiertos por el GET, no todos los inhaladores lo están, entonces depende mucho de la canasta del centro. Variables relacionadas con la relación médico-paciente, o sea que hay una mala relación, un comportamiento inadecuado, ya sea el médico o el paciente, va a hacer que no haya una buena relación y el paciente no aprenda a usar bien su inhalador. Es muy importante realizar educación, y en esto les vuelvo a insistir, evaluar si hay barreras del lenguaje, sobre todo ahora que tenemos pacientes que hablan otros idiomas en nuestro país, todavía hay pacientes analfabetos, pacientes con discapacidad auditiva, o sea, que me comprenda realmente lo que yo le quiero decir. La escucha activa, que es súper importante, ver cuáles son los problemas o qué son las cosas que no entiende de la técnica o que le complica de realizar el inhalador. Y lo otro es entregar información, instrucciones claras por escrito para que el paciente no las olvide, demostrar cómo se hace el medicamento, ver cómo el paciente lo hace y corregir, y que la toma de decisión, el tratamiento sea compartida. Muchas veces no indicamos, por ejemplo, inhaladores en polvo seco por el costo, pero ahora actualmente con las farmacias comunales y distintos beneficios hay mejor acceso. Y probablemente algún paciente sí quiera realizar o los papás prefieran comprar ese medicamento, sí va a asegurar que sea más fácil, que sea más portátil y que el paciente realmente se lo va a realizar. Sobre todo hay muchos polvos secos que son solo una vez al día, entonces eso para pacientes adolescentes muchas veces mejora mucho la adherencia, más que por lo más bueno que sea el fármaco, sino por eso. ¿Y qué tenemos que considerar? Es la situación clínica del paciente, la edad, qué experiencia previa tiene usando estos dispositivos, qué prefiere el paciente, la disponibilidad de acceso, obviamente, y que al paciente haga mejor, qué técnica sea mejor. Eso también tiene que ser un factor. Y eso para terminar. Espero que les haya servido esta clase y quedamos a disposición de cualquier duda.